Pues muy buenas noches a todos. Con gusto, a requerimiento de don Francisco, el arzobispo, me invitó para que en 3 parroquias diferentes de la ciudad pudiera haber unas charlas cuaresmales, pues más o menos que trataran de forma diferente un mismo tema. La misericordia de Dios de la que son servidores los sacerdotes y en el fondo todos los cristianos. La misericordia de Dios significa que Él ha apostado por nosotros y por tanto, si Él nos hubiera abajado hasta nosotros no hubiéramos conocido nada de lo que es la profundidad de la fe y de la vida cristiana, sobre todo cuando es capaz como Padre de enviar a su Hijo Jesucristo. Y por tanto, Jesucristo en su misterio pascual, que es lo que estamos preparando en la Cuaresma, y sobre todo pues la renovación de nuestro bautismo, los sacramentos de iniciación, pues eso es el regalo más grande que tienen los hombres en la Iglesia o fuera de la Iglesia. Eso sí, esa misericordia de Dios viene por los sacramentos. Y el autor de los sacramentos es Cristo. Pero ha querido que aquellos que participan de su sacerdocio ministerial, el obispo, los presbíteros, en otro grado los diáconos, sean los testigos de esa misericordia y sobre todo seamos capaces de no oponer ninguna resistencia para que esa misericordia, que no es para nosotros sino para los demás, llegue de la forma que las múltiples formas que hay para llegar a ello. Vamos a empezar por una anécdota rabínica. Dirán ustedes, ¿y eso qué es? Los rabinos son los que enseñaban en el tiempo de Jesús y ahora lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento o lo que ellos llaman la Torá oral. Es decir, no solo lo que está escrito en los 10 mandamientos, en los profetas, en los libros de los 5 primeros libros. Bueno, pues esta es una anécdota que contaba un rabino cuando él pues exponía, predicaba o hablaba. Cuenta un maestro judío que estando Dios un día enseñando a los hombres las riquezas de las que disponía para distribuirlas entre ellos, iba paseando por el paraíso y allá señalaba un lugar lleno de piedras preciosas y de otras riquezas y decía: estas riquezas son para los matrimonios que han cuidado a sus hijos y se han santificado juntos ayudándose mutuamente. Andando más adelante, señaló las riquezas que estaban dedicadas a los que se habían mantenido fieles a su fe, a los mártires. Y después de un corto paseo, el Señor señaló lo que había reservado para las vírgenes y los que viven su celibato por el reino de los cielos. Y allí más adelante, un poquito más adelante, había también un enorme tesoro para los que habían confesado su fe delante de los hombres, confesores y confesoras de la fe, claro. Y así sucesivamente. Bueno, pues después de un recodo, los que acompañaban al Señor vieron un lugar preciosísimo, con muchas más riquezas, perlas, diamantes y otros tesoros agradables, como si fuera la cueva de Alibaba, para entendernos, ¿no? A la vista, y le preguntaron a Dios: ¿y todos estos tesoros? ¿Para quién los reservas? El Señor contestó: todo este gran tesoro está reservado para aquellas y aquellos a los que solo puedo salvar por mi misericordia, por mi misericordia.
Sin duda, esto seremos, si Dios quiere, también nosotros, y nosotros le pedimos que, puesto que quizás sea por este modo de la misericordia del Señor, la mayor parte de los que nos salvemos por la sola misericordia de Dios. En esto, Dios es presentado por Jesús como el Padre del Hijo pródigo que al atardecer, supóngase al atardecer, ahora ya está un poco más de noche, pero al atardecer, mira al horizonte por si viene su hijo perdido, dispuesto a que a la mínima brizna de petición de perdón por parte de su hijo, es abrazado por su padre y da una fiesta por la vuelta siempre esperada del que se marchó. A nosotros, en la programación pastoral de este curso, se nos invita a considerar y vivir la misericordia divina. Así nos sentimos todos los que hemos experimentado en nuestras vidas el amor redentor de Dios, capaz de perdonar, sanar y hacer todas las cosas nuevas, dice el libro del Apocalipsis. En Jesucristo han brotado para todos los hombres el agua y la sangre que nos purifica y nos renueva. Naturalmente, esta misericordia llega a nosotros, como antes he dicho, por la redención ofrecida por el Señor en su Iglesia, en los sacramentos, los de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, y los otros. Cristo ha querido, sin embargo, que fuera necesario para hacer llegar esta misericordia la colaboración de sacerdotes, obispos y presbíteros. Este papel de los sacerdotes no es conquista nuestra, de los obispos y de los curas, no. No es conquista nuestra. Así ha querido el Señor, que seamos testigos. Y por tanto, nos ha dado una grandísima responsabilidad. Porque no somos nosotros, obispos y presbíteros, los que salvamos o damos la misericordia como si tuviéramos un arte especial para ello. No. La misericordia de la que somos ministros, recuerden que ministro significa servidores, eso se lo repiten muchas veces a los ministros, pero no hacen mucho caso, es para que la acepten libremente el resto del pueblo de Dios. Y nosotros mismos, obispos y presbíteros, como se llama normalmente a los curas, encontramos en nuestra tarea ministerial la gracia de Dios para recibir yo la misericordia del Señor por medio de los sacramentos. Yo, o cada uno de nosotros, de los sacerdotes y de los obispos, recibe la gracia de los sacramentos por medio del ministerio de otro obispo o de otros sacerdotes. Yo no puedo ir y decir, como soy obispo, me perdono a mí mismo los pecados. No. Yo, si necesito y estoy enfermo, me han tenido que dar la unción de los enfermos y con mucha alegría la recibí. ¿Por qué? Porque es la gracia del Señor. Nosotros no somos los dueños de la misericordia de Dios, debemos ser para vosotros testigos de esa misericordia y ahondarla, quererla recibir, buscar cada día medios para que todos acepten la salvación de Dios, vivir y anunciar, es decir, como dice siempre el Papa Francisco, ser discípulos y misioneros. Por esta razón, la Iglesia, como cuerpo de Cristo que peregrina en la tierra, no es ni debe ser ajena a los cambios que se producen en el mundo. La mies de cada época viene marcada por las condiciones del tiempo presente. Y eso pasa con la mies del trigo, la cebada y los otros cereales, que depende, si no hay regadío, de que si llueve o no llueve, pues en este caso también pasa esa cuestión. La mies de cada época viene marcada por las condiciones del tiempo presente y no cabe duda de que los trabajadores de la mies deben usar las herramientas más apropiadas para llevar a cabo su labor. Es que abro la puerta de la iglesia y no viene nadie. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ir a buscarlo. Claro.
Es que no hay nadie que me ayude, es que no tienen que ayudarte, es que son la responsabilidad de los otros laicos, o sea, de los otros miembros del pueblo de Dios. Así que todo ello, claro está, sin desvirtuar el mandato del dueño de la mies, que es Dios. ¿Por qué pensáis que el que ha recibido el don de la fe no puede esperar a que el que aún no goza de ella venga hacia él? Quien ha tenido el verdadero encuentro con Cristo vivo ha de romper los muros que pretenden confinar la religión a un reducto privado y proclamar el testimonio de su hallazgo. Por eso el Papa Francisco habla de iglesia en salida y nos invita a los pastores a oler a oveja. Por eso el Espíritu Santo inspira tantas iniciativas del primer anuncio de Cristo. Emaús, Efetá, Alfa, Seminarios de la Vida en el Espíritu, Yacuna, o Jacuna, como se diga, Proyecto de Amor Conyugal, Lifting, Una Luz en la Noche, etcétera, etcétera. Viene a unirse estas iniciativas de primer anuncio a otros anuncios de Jesucristo y su Evangelio como cursillos de cristiandad o las iniciativas de la Acción Católica. Curiosamente, cada vez hay, tal vez, menos gente en los templos, pero se está reduciendo la hostilidad hacia el mensaje de Cristo. Ahora son más los indiferentes y quienes desconocen lo esencial del misterio de Cristo. Eso lo llamamos con una palabreja así de los curas, el querigma. Bueno, no se asusten de la palabra, quiere decir anunciar a Cristo y lo principal que Él ha venido a traer. Por eso es más importante que nunca el primer anuncio, en un mundo herido y sediento de verdad. Hay que entonces entender cómo es la pedagogía de Dios, porque la vida, sin embargo, hermanos, es fatiga, llanto muchas veces, tantas veces esclavitud. Para la experiencia del ser humano, solo con sus fuerzas o con las que tienen a su lado no se consigue la felicidad. Y al final, muchos piensan que parece que la vida es únicamente esfuerzo por conseguir esa felicidad, pero no tenemos éxito. Solo tienen éxito algunos, dicen. Pues los humanos son lobos entre sí y además hay una cosa que está clara. La vida se acaba. Por supuesto, hay otras cosas. Amor, ternura, misericordia, gratuidad, gozo, eso lo vemos en la vida normal. Pero el hecho de la vida, que la vida no sea solo estas cosas, permite definirla de un modo negativo, realista, si queréis, precisamente porque nuestro corazón está hecho para un bien definido y definitivo. Tan eso es así que cuanto más bello sea el amor y más fina la sensibilidad, más insoportable resulta pensar que todo puede terminar disolviéndose en la nada. Por eso tantas veces el remedio común a nuestro drama es olvidarnos, distraernos, pasar el tiempo lo mejor posible. Y algunos dicen, sí, además sacándole jugo a la vida. Pues sí, saca jugo, que verás. Pero en el fondo del corazón, si se le deja hablar a este corazón nuestro, que es nuestra interioridad, en él está asentado un dolor en nosotros. Ese es el dolor de una ausencia. ¿Y qué ausencia es esa? De una decepción. ¿Y qué decepción es esa? Pues mirad, hermanos, aunque muchos no lo sepan, aunque nombren como objeto de esa ausencia algún ídolo de fabricación industrial o no nombren nada, ese dolor es el de la ausencia de Dios. Se da en nosotros, en nuestro interior, ese desasosiego que nos intranquiliza porque no encontramos descanso para nuestra paz.
Frente a esta experiencia, la fe cristiana es un regalo magnífico, porque Jesucristo nos descubre el sentido de la vida y nos hace posible ordenar nuestros deseos y entender nuestro dolor. Para entenderlo, poder entenderlo, no es hacer desaparecer el dolor, pero es desactivar su poder de destrucción, porque esa ausencia nos puede destruir. Ese dolor, no obstante, tiene como presupuesto, en primer lugar, el que estamos hechos para Dios. Así lo escribe tantas veces San Agustín. Es decir, para el misterio que nos trasciende, que va más allá de nosotros infinitamente y que nunca podríamos alcanzar con nuestras solas fuerzas. Por eso necesitamos la misericordia de Dios, manifestada en Jesucristo. Pero curiosamente ese deseo nace propiamente de la herida del pecado, el de nuestros primeros padres y todos los demás, los de los otros y los míos propios. El pecado que ciega y oscurece nuestro camino. Podemos así ver lo importante que es experimentar la misericordia de Dios, porque no nos deja solo con nuestro pecado y nuestro vacío, y tiene misericordia de todos, porque a todos ama. Tienes misericordia de todos porque a todos nos amas. Así que en medio de la fatiga y de la noche, para los seres humanos, Cristo ilumina el porqué y el para qué de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra libertad. Y sobre todo, si aceptamos la misericordia de Dios, genera en nosotros una vida nueva. Esa vida nueva es un rayo de la gloria del Señor, resplandeciente de belleza, como mostró Jesús en la transfiguración en el monte Tabor. Ese es el Evangelio que hemos escuchado el domingo segundo de la Cuaresma. El Señor nos da una luz. Ahora bien, en la pedagogía de Dios, la fe no empieza con la prueba. Eso es una equivocación que tenemos. Vamos a ver si estos se prueban y sufren, entonces ya se vuelven a Dios. No. La fe no empieza con la prueba, sino con una revelación y una gracia, un don. Empieza, por tanto, con un encuentro atractivo, porque deja entrever la belleza y la verdad del amor para el que se nos ha dado la vida. Y es la experiencia de la gracia la que permite después afrontar las pruebas, la que sea. Aún así, los evangelios nos dicen que los discípulos de Jesús, cuando le apresaron a él, a Cristo, y Pedro lo negó y solo Juan estuvo con María y las otras mujeres junto a la cruz, ¿qué pasó entonces? Pues que la cruz es dura y a veces puede ser un escándalo. ¿Pero por qué Dios me hace esto? ¿Pero cómo ahora en este momento? Sin embargo, la cruz no fue lo primero, ni lo último. No es ni lo primero ni lo último. Entonces no sirve de nada la cruz, es una bobada. No. Pero cuando la cruz se pone al principio y al final de todo, cuando se identifica la vida cristiana con una negatividad fundamental, silenciando el don de Dios ya presente, que da sentido al sacrificio, como sucede en ciertos rasgos de piedad, ya no estamos en el cristianismo, sino en el paganismo estoico que decía, bueno, la vida es dolor, hay que resignarse. ¿No escucháis eso muchas veces? Que tenga resignación. Y yo, ¿qué es eso de la resignación? La resignación no es más que la luz, esa que nos ha dado, ni siquiera en los momentos difíciles desaparece. Por eso el cristianismo no empieza ni termina con la cruz. La cruz está en el centro. Lo veis en el Tríodo Santo, el primer día que se celebra.
la cena del Señor. El segundo día, la cruz. Pero lo más importante es el sábado, el tercer día, y el domingo, que es el tercer día de la Pascua. Por tanto, la cruz está en el centro, pero es cruz gloriosa y victoriosa, traspasada toda ella antes y después por la gloria de la resurrección. Ahí está la necesidad de que trabajemos para que más personas tengan la oportunidad de oír el primer anuncio y encontrarse con Dios. Y eso hay que hacerlo en la parroquia, por supuesto, pero también en la calle. No se trata de cifras, se trata de personas, de corazones, que son posibles vidas que se pueden transformar. Por lo tanto, obispos, presbíteros y el resto del pueblo de Dios, no olvidemos que pese al éxito de las nuevas iniciativas de evangelización, es Cristo quien, en última instancia, convierte los corazones. A nosotros nos toca anunciar y sembrar. Sin embargo, para que sea posible gozar de la misericordia de Dios, que es paz y alegría interior, y es cercanía y amor del Señor a cada uno de nosotros y a todos como Iglesia, tenemos que saber defendernos y sobre todo defender lo que nos ha sido entregado. Con otras palabras, hemos de luchar y tener el escudo de la fe. El texto que les he mandado habla de la fe, por eso lo escogí, para si les sirve a ustedes. Vamos a desarrollar un poco qué supone tener este escudo de la fe para que la esperanza del mundo no decaiga. Una de las características más típicas de nuestra condición cristiana en el mundo es la de vivir amenazados. Experimentamos la amenaza de la tentación de dejar de vivir como cristianos y por ello el riesgo de la infidelidad. Hay también otras amenazas, las dificultades para salir adelante con la educación de los hijos o de los nietos, la subida de los precios, la posible falta de trabajo o que se llega mal a fin de mes, el cambio climático, otras inseguridades. Estamos en peligros de guerras y todo lo que esto lleva consigo. Dígase lo mismo de nuestra falta de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiere esto decir que el cristiano se sabe salvado, pero que esta salvación es poseída en esperanza, dice San Pablo en la carta a los romanos? No hay más remedio que vigilar para no quedarnos fuera del reino de los cielos. Y nos enseña Cristo en el Padre Nuestro a pedir que no caigamos en la tentación y vernos libres del maligno. ¿Cómo podemos resistir firmes en la fe? Porque el Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, dice San Pedro en la primera de las cartas, os afianzará, robustecerá y os consolidará. Y es que en la lucha que sostiene contra el mal, el cristiano nunca ha de perder la perspectiva de la eterna gloria de Dios que estaba en esa oración que hemos leído del Papa. Ni la confianza en el poder de Dios que le robustece. Por eso se nos pide que resistamos firmes en la fe. Ahí está pues el escudo de la fe, que recubre al cristiano y le defiende de tantos dardos. La fe, por tanto, es presentada como protección contra el maligno. Es la mejor defensa. Y por último es la garantía de la victoria. Y aquí es muy bueno meditar lo que dice San Pablo de sí mismo, al hablar del fundamento de su vida. Dice él: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Con otras palabras, la fe de la que vive San Pablo es aquella que le ha dado a conocer el misterio pascual de Cristo.
Vivir de la fe es vivir de la verdad que constituye el núcleo del Evangelio. Cristo nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio perfecto. Esta es la fe de la Iglesia. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, serás salvado. Estas son palabras que tienen que entrar en nuestro corazón. En la muerte y resurrección de Cristo, Dios se ha manifestado en favor del ser humano, le ha revelado su amor y le ha confirmado en la esperanza. Es precioso este texto de Romanos 8, 31-39. Dice, después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, podemos decir que San Pablo era un perseguidor y tenía todos los defectos que todos nosotros tenemos. Pero, amigo, cuando se da cuenta de quién es Jesús, Jesús a lo largo de su ministerio nos exhorta a poner toda confianza en Dios. Para ello educa la fe de los suyos, dándoles la providencia del Padre y de la seguridad que deben depositar en Él. Jesús quiere arrancar del corazón de los discípulos toda sombra de temor, de duda, de inseguridad frente al amor de Dios. Ahí está la imagen del buen pastor que utiliza Jesús para definirse a sí mismo. En griego es el pastor guapo, decimos nosotros, mira, guapo. El pastor bueno, el pastor guapo, el que da la vida por sus ovejas, cuando éstas se ven amenazadas por el enemigo. Él entrega la vida voluntariamente, expresando así que ama a los suyos hasta el extremo, hasta la consumación del amor. Y es en la humanidad de Cristo donde el cristiano encuentra el definitivo refugio, el baluarte donde no puede entrar el enemigo. Es como ese hombre forzudo que leíamos en nuestros días en el Evangelio, que entra y tiene más fuerza y entonces ya cierra la puerta y ya no hay manera de que nadie entre. Así lo expresa, por ejemplo, esa oración del Anima Christi, santifícanos, cuerpo de Cristo, dámanos. Los dardos que el enemigo lanza sobre el cristiano se encuentra en la unidad de Cristo, el escudo de la fe. Por eso, si tienes tiempo en la Semana Santa o antes para leer despacio un texto de San Lucas y orar con él, bien sea en el monumento, en una procesión, en tu casa o en tu parroquia, considera esto que dice Jesús. Simón, Simón, es Pedro, claro. Mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú cuando te hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y más adelante les dijo, cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, los sin ley. Pues lo que se refiere a mí, dice Jesús, toca a su fin. Ese texto, si lo quieren copiar o si tienen posibilidades, es Lucas 22, 31, 38. Un texto precioso.
Sin duda que en este texto Jesús nos dice que seguirle a Él no es fácil, que tenemos que pasar por muchas tentaciones, de que Él es el verdadero y si merece la pena seguirle o actuar como Él. Él sabe todo esto. En el texto que les he leído, el Señor les está diciendo a los discípulos que incluso serán tentados por el escándalo de Jesús, es decir, el escándalo de la cruz, de que sea condenado por el tribunal religioso judío que se llamaba el Sanedrín. Es decir, que su Señor será apresado, juzgado por el Sanedrín y por Pilato como si fuera un sin ley, el que no cumple la ley de Dios manifestada a Moisés en los 10 mandamientos, y condenado como tal. Pero Él dará su vida por nosotros como el siervo de Dios, aunque esto pueda escandalizar a sus discípulos. Solo superarán sus discípulos su escándalo de cómo Dios ha actuado con su Hijo si aceptan que Él ha resucitado. Ahí está la clave, hermanos, la resurrección. Y es que no tenemos otra cosa en el mundo donde se va cada vez alejando más de las fuentes de la salvación y de lo que es la realidad profunda. Esta tentación tremenda y sutil es la verdadera amenaza que rodea al cristiano. No es extraño que Jesús prometa a Pedro que rezará por él, para que no caiga en el desfallecimiento cuando no entendemos cómo Dios se sirve de la cruz de su Hijo para realizar la salvación y la vida. Y es entonces cuando resulta duro y comprometido vivir de la fe. Y no es decir ninguna cosa extraña. La fe es oscura. Y es entonces cuando nos preguntamos, ¿no fue esta también la suprema tentación de Cristo apuntada en el desierto, con las tentaciones en el desierto y desarrollada en Getsemaní y en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo, sin embargo, vence la tentación apoyándose en la confianza del Padre, en su voluntad expresada en los acontecimientos, en el abandono filial de sus manos. En ese texto, San Cirilo dice, hay una cosa que nosotros ponemos en la fe, pero recibimos más en la fe lo que nos da Dios. Pues eso es. Y esa es nuestra esperanza, la esperanza de todo cristiano cuando pensamos, todo lo puedo en aquel que me conforta. Bueno, hermanos, me dirán, pero es que nuestros contemporáneos muchas veces no aceptan nuestro mensaje evangelizador, no quieren complicarse la vida. No podemos ignorar una sensación que a menudo aparece en nuestras conversaciones cuando comentamos la situación eclesial en la que nos encontramos actualmente, en el sentimiento de que no estamos pasando unos momentos fáciles para la vida de la Iglesia. Y yo digo, ¿y cuándo ha sido eso? El contexto cultural que nos rodea, en el que los interrogantes sobre Dios no tienen relevancia social, dificulta la apertura al Evangelio, a Cristo. La imagen de la Iglesia que muchos de nuestros contemporáneos tienen, justificada o injustificadamente, no entramos ahí en juicios, ha provocado en amplios sectores de nuestra sociedad un distanciamiento y una desconfianza frente a ella como el lugar de la verdad acerca de Dios y de las propias opciones de vida. Además, el proceso de transmisión de la fe, mientras tanto, se ha roto. Tal vez porque confiábamos demasiado en la fuerza de la cultura cristiana que impregnaba antes la vida de esta sociedad y no era tan fuerte como pensábamos. Y no basta echar la culpa a las circunstancias, hay que ver qué es lo que nos pasa a nosotros. La vida sacramental ha entrado en crisis en muchos casos, hasta el punto de que la mediación eclesial y sacramental, que es una garantía para el encuentro salvador con Cristo, se ha convertido en una dificultad para muchos. La misma religiosidad popular, estamos entrando en un periodo de religiosidad popular muy fuerte como es la Semana Santa, que puede predisponer el corazón al encuentro de Dios y de este modo ayudar a la evangelización, a menudo es valorada únicamente por su dimensión cultural y es vivida superficialmente y mueve menos el corazón al interior del corazón humano.
Decía un alcalde, no voy a decir de dónde, que, bueno, la Semana Santa sí, claro, ahí está la parroquia, pero que todas esas cosas de la Semana Santa tienen también un sentido de perritas, de pesetitas, vamos, pesetitas ahora, ¿no? Que tiene también un sentido, a ver si atraemos a más gente, se gastan las perras aquí, nosotros, entonces, y que además pues es también pues una manera de fomentar unos días. Bueno, en el fondo tenía razón. Bueno, no tenía razón, porque sin descuidar esos aspectos y sin negar esos aspectos, si la Semana Santa solo fuera eso, os digo que tardaría pocos años en desaparecer. Gracias a Dios, no es solo eso. Hay otra realidad que influye en toda esta situación. El hombre en general rechaza que tenga límites. Curioso esto. Y que haya que creer en Dios. Eso antes, pero ahora ya. Rechaza esos límites porque ya no reconoce que ha sido creado. Hemos sido creados por amor. Con tanta tecnología, con aparatitos para todo, con la esperanza además de la inteligencia artificial que será capaz de todo, el ser humano se concibe muchas veces en el fondo como una máquina. Son muchos los que se preguntan, ¿por qué tengo que aceptar mis límites? ¿Por qué tengo que aceptar incluso la muerte? Bueno, yo os digo, hermanos, hay que tener mucha paciencia. Necesitamos los cristianos escuchar con cuanto se dice respecto a estos asuntos. Hay que hacer ver que somos limitados sencillamente porque tenemos puntos de vista, afectos y responsabilidades. La máquina no tendrá límites porque debe siempre funcionar perfectamente. Pero no sucede así con los seres humanos. Son seres vivos. La máquina es la máquina. Y el ser vivo y los seres humanos son seres vivos. Esto parece una cosa, bueno, obvia, ¿no? Es necesario abandonar la idea un poco estúpida de que la felicidad como vivir en un confort inmóvil, como no hacer nada, o que nos servirán los nuevos esclavos, es decir, las máquinas. Dios bendito. Además, la estética actual tiende, en efecto, a convertirnos en una máquina cada vez más eficaz. Por tanto, la felicidad, por un lado, sería no hacer nada, mientras la máquina lo hace todo. Qué bien, ¿eh? Y por otro, funcionar como una máquina cada vez más eficaz, perdiendo incluso las angustias vinculadas a la existencia y a la búsqueda de sentido. Este modo de pensar es un formidable reto para anunciar hoy a Dios y a su enviado Jesucristo. Y pensamos que es muy difícil hacer hoy ese anuncio de la misericordia y de la bondad del Señor. Y sin embargo, es la ocasión mejor para hacerlo. Los que tenemos la dicha de encontrar sentido en la vida, hemos de ser pacientes. Y eso sí, debemos tener una resistencia activa, no contra la máquina ni contra los humanos, sino contra la estupidez. Claro. De ahí no va a venir la felicidad a los hombres y mujeres de las máquinas. No. Pero no tenemos que rechazar o despreciar a los que no nos hacen caso y no aceptan el Evangelio y a la persona de Jesús. Esto no es nuevo del todo. Mirad lo que decía San Ignacio de Antioquía a comienzos del siglo II. Orad sin cesar por los demás. Los que no creen en Cristo. Se puede esperar su arrepentimiento y que se vuelvan a Dios. Por lo menos que vuestro ejemplo les enseñe el camino.
A su cólera oponed vuestra dulzura, a su arrogancia vuestra humildad, a sus blasfemias vuestra oración, a sus errores la firmeza de vuestra fe, a su violencia vuestra serenidad, procurando no hacer nada de lo que ellos hacen, de lo que hacen ellos. Mostrémosles por nuestra bondad que somos sus hermanos. Intentemos imitar al Señor. ¿Quién ha sufrido la injusticia como Él? ¿Quién fue despojado y rechazado como Él? Que no se encuentre entre nosotros la hierba del diablo. Permaneced en Cristo por una pureza y una templanza perfecta de cuerpo y espíritu. Dice Él, continúa y acaba. He aquí que hemos llegado al final de los tiempos. Sí, estamos al final de los tiempos, pero eso ya hace desde que Jesucristo realizó el misterio pascual. Hemos llegado al final de los tiempos, dice San Ignacio de Antioquía. Únicamente gracias a Cristo entraremos en la vida verdadera. Fuera de Cristo no hay nada que valga la pena. Nada supera la paz. Triunfa de todos los asaltos que sufrimos de parte de nuestros enemigos, sean del cielo o de la tierra. Hoy día no basta con confesar la fe. Hay que manifestar hasta el final la fuerza que nos habita. Y sobre todo, hermanos, tenemos que seguir viviendo la fe cristiana como un acontecimiento que sucede hoy. No vivimos solo una serie de valores morales o una preocupación por los valores morales. No es eso. Se trata de encontrarnos con Cristo porque está vivo y presente y Él nos dará la virtud y la gracia del Espíritu Santo. Trabajemos, pues, para que las personas tengan la oportunidad de oír el primer anuncio y de encontrarse con Dios en Cristo. No se trata, pues, de cifras, son personas con los que tratamos, corazones, son posibles vidas transformadas. Por eso hay que rezar y buscar la ayuda de Dios para ser buen mensajero, buen sembrador. En definitiva, ¿qué es el cristianismo? Sencillamente, es la creencia de que la palabra, el verbo de Dios, por el cual y para el cual todas las cosas fueron creadas, entró en la historia con la finalidad de corregir errores fundamentales y perdurar después a través de los siglos por medio de una comunidad de creyentes, la Iglesia, siendo fuente de orientación, fortaleza, corrección y consuelo hasta que la historia llegue a su fin. En este sentido, ningún momento de la historia es incompatible con el cristianismo. ¿Pero hoy usted cree que eso es compatible? Sí, no hay ninguna historia que sea incompatible con el cristianismo. Pero cada época presenta al cristianismo el desafío de articularse de nuevo de una manera efectiva e inteligible para que el mundo crea. Lo importante es escuchar las verdaderas preguntas que plantea nuestro tiempo y luego ver cómo nuestra fe en Cristo ofrece respuestas. Y no se trata, hermanos, de discursos largos, y dirá, pues anda que usted con todo lo que está hablando, sino de vida, de ejemplo, de mostrar que el encuentro con Cristo es posible hoy, porque el Verbo de Dios, Jesucristo, nunca está en silencio. Que los hombres y mujeres estemos preparados para escucharle es otro asunto. Nuestra tarea consiste en preparar nuestros corazones, evitando que se forme una coraza a su alrededor. Si lo hacemos, podremos descubrir y ayudar a descubrir a otros con una claridad inesperada que el reino de Dios se encuentra ya en medio de nosotros. Nuestra tarea, estoy casi acabando, es mostrar al Señor a los que no le conocen o no le conocen bien o tienen muchas dificultades. Y es un trabajo que nos supera. Sabemos que Jesucristo no falla y que su misericordia llega por los sacramentos y el ministerio de los sacerdotes, del obispo y los presbíteros, valiéndose de esos testimonios de la misericordia que son los sacerdotes. Pero es preciso más. Es preciso rezar para que Jesucristo no sea desconocido. Nos recuerda el Papa Francisco cómo la oración es la mejor preparación al año jubilar. Por eso hemos hecho nosotros esa plegaria que,
Podemos de nuevo repetirla dentro de nosotros. Jesús, nuestro Redentor y Señor, que para sanar al género humano viniste a lo más profundo de nuestra lejanía, conserva y santifica en la unidad de la Santa Fe a tu Iglesia, a la que sacaste en otro tiempo de la tenebrosa profundidad del pozo para hacerla tuya por la gracia. Concede a todos los que permanecen en ella que, como vinieron a ti por la fe, gocen de la eterna consolación, para que por ti seamos introducidos a tu reino de vida eterna, ya que de ti recibimos el don de la fe. Concédenos a los sedientos beber el agua de la fuente eterna, para que jamás volvamos a tener sed. Expulsa de nuestros corazones toda la tenebrosa profundidad del error, para que nunca el pozo cierre su boca sobre nosotros. Que te encontremos siempre a ti, Cristo, siempre dispuesto a ayudarnos junto al brocal del pozo. Se está refiriendo al pozo de Siquén, donde se encontró con la samaritana. Cada vez que por nuestras malas inclinaciones incurrimos en el pecado, para que tantas veces nos ayude tu piedad, cuantas obcecados resbalamos hacia el delito. Esta es, me parece, hermanos, lo que nos ofrece la posibilidad en la Iglesia, y eso está intacto en el ministerio de los sacerdotes, independientemente de que luego nosotros, el obispo, los sacerdotes, pues seamos a lo mejor, tendríamos que ser mejores personas, más santos y más buenos, pero ahí está siempre esa posibilidad. Por eso termino con una plegaria de oración por vosotros, hermanos, después de animaros a manteneros firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de los buenos pastores, que Dios ha escogido para ser en medio de vosotros testigos de la misericordia divina. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os afiance en toda obra y palabra buena. Que la misericordia de Dios llene la tierra, seamos sus testigos en nosotros y para ofrecerla a los demás, a tantos que vagan por el mundo buscando pozos de felicidad, como la samaritana, cuando el Hijo de Dios nos espera junto al pozo de aguas que saltan hasta la vida eterna. Un saludo muy cordial, hermanos. Quiera Dios que os haya podido ayudar con mis palabras y que el Señor os bendiga y os dé, como es lógico, su gracia, su ayuda a vosotros, a vuestra familia, a la ciudad donde vivimos, a la diócesis donde estamos, a la Iglesia Universal.